Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Celiando. En el vídeo de hoy vengo a comentar cuáles han sido los últimos libros y haceros un poco de resumen de lo que me han parecido. Si queréis escuchar las reseñas lectoras, quedaros a ver el vídeo que empezamos ya. Voy a reseñaros los 6 últimos libros que he leído. Tengo aquí 4 de ellos, hay 2 que no los tengo físicamente porque los he prestado. Los tengo bien anotaditos en mi cuaderno de lecturas porque así les sigo el rastro a los libros. Este cuaderno de lecturas me va a servir de guía a la hora de haceros la reseña para poderos comentar cuáles son las cosas que más me han llamado la atención, si recomendaría el libro o no lo recomendaría, a qué tipo de personas le puede interesar el libro, etc. Así que, siguiendo el esquema del cuaderno de lecturas, el primer libro que os voy a reseñar es el número 14 de los leídos en este 2022. Es el libro Planeta, de Susana Martín Gijón. Es el tercero de una trilogía que empezó con un libro que se llama Progenie, que ya os reseñé en el canal, siguió con Especie y finaliza con Planeta. Es de la editorial Negra Alfaguara. Tiene un tamaño de letra bastante grande, los capítulos son cortitos, con lo cual, como os digo, a mí el que los capítulos sean cortitos me facilita, pues no me da pereza, digamos, empezar un nuevo capítulo. De esa manera creo que consigo leer casi lo mismo, pero no me da la sensación de estar empezando un capítulo nuevo y que va a ser eterno, sobre todo porque suelo leer al fin de la jornada, sobre todo por las noches o los fines de semana durante las tardes. Así que, bueno, pues este libro os lo recomiendo muchísimo, pero antes sí que deberíais leer Progenie y Especie porque la inspectora Camino Vargas es la misma persona, su equipo de homicidios de Sevilla son los mismos protagonistas. Cuestiones que les pasan en las novelas anteriores tienen que ver con el comportamiento de esta inspectora de policía Camino Vargas y por qué se va a comportar de determinada manera en este libro. Hay una inspectora italiana que también aparece en el libro de Especie y que continúa apareciendo en este Planeta. Es novela negra, aparecen personas asesinadas, hay que descubrir quién las ha asesinado, sobre todo el motivo, etc. Os lo recomiendo muchísimo, ya sabéis que a mí este tipo de novela de suspense y de intriga, bueno, novela negra me gusta mucho, y os recomiendo que si habéis empezado con Progenie, continuéis la trilogía porque merece muchísimo, muchísimo la pena. Lo que he anotado yo en el librito de reseñas es: el libro me ha gustado mucho, igual que los anteriores, es una lectura fácil, es una historia adictiva. Camino Vargas, la inspectora, creía que los asesinos de Especie estaban localizados y detenidos, pero la aparición de un cadáver en un campo de golf talado como un árbol le demuestra que la pesadilla no había terminado. Lo leí en 9 días y, como os digo, os lo recomiendo muchísimo. Y solamente decir que a veces las cosas no son lo que parecen. Segundo libro, voy a ir por orden de lectura. El segundo libro de los que os tengo que reseñar, no lo tengo físicamente aquí, es de la escritora Virginia Feito, es el libro de La señora Marx y nos habla de la esposa de un escritor que, bueno, a raíz de la publicación de una última novela por parte de su marido, recibe un comentario de una panadera y eso consigue, pues, un poco trastocar, digamos, la estabilidad de la señora. Empieza a cuestionarse cosas, no cree nada de lo que le explica el marido, empieza a considerar que el marido tiene secretos, que el marido habla de ella en la novela, que ella es la protagonista de la novela y que poco menos que es una burla pública de manera velada hacia su persona, y bueno, empieza a tener una serie de comportamientos que finalizan con un desenlace fatal. Es un libro que, bueno, que no está mal, no ha sido el libro que me ha entusiasmado sobremanera, pero bueno, es una escritora a la cual no conocía y que me ha gustado descubrir a través de este libro. ¿Qué anoté en el cuaderno de lecturas sobre la señora Marx? Puse que era un género suspense, que el asunto va sobre sospechas, celos, etc. Solo tardé un día en leerlo, es decir, es un libro que se lee muy facilito. En un fin de semana que tengáis bastante rato libre, 4 o 5 horas, finiquitáis el libro. Y también apunté que era de fácil lectura, por ejemplo, para un día lluvioso, para un viaje o una tarde de playa.
apunté que me había dejado un poco fría. La señora Marx es la mujer de un célebre escritor, lo que ya os he dicho. Entonces, ¿por qué lo leí? Inspiración literaria. ¿Por qué lo leí? Pues porque me gustó la portada y porque no conocía a esta escritora y quería conocer algo más sobre ella. La valoración del 1 al 5, aquí abajo hay unos cuadritos donde tú tienes más o menos que valorar a nivel general el libro. Bueno, pues yo anoté un 3 sobre 5, es decir, un aprobado, perfecto, pero bueno, no sé si me ha entusiasmado muchísimo. El tercer libro que os recomiendo es uno del cual os hablé en mis lecturas recomendadas o en mi lista que quería comprar para Sant Jordi. Es este libro que está en catalán, traducido sería Quién mató a Elena Jubany. Es del periodista Yago García Zamora. Este periodista, lo que hizo fue seguir muy de cerca todo el proceso judicial, ha leído muchas veces el sumario, se ha entrevistado con gente alrededor de la víctima, de Elena Jubany, se entrevistó también con la única persona que estuvo investigada y detenida como autora de la muerte de esta chica, estoy hablando de Montse Careta. Ella finalizó sus días presa en prisión provisional y decidió quitarse la vida, sin desvelar nunca nada, si es que sabía algo. Ella siempre mantuvo que era inocente, pero no acabó de explicar tampoco qué sabía y hasta dónde sabía y a quién estaba encubriendo, si es que estaba encubriendo a alguien que ella conociera. Os dije que este libro está muy, digamos, desde mi punto de vista está muy bien escrito. Deja la línea perfectamente clara de quién considera el señor García Zamora que está detrás del asesinato de Elena Jubany. Este caso se reabrió como consecuencia del tesón de una familia, de que se acabe conociendo y enjuiciando al verdadero autor de la muerte de Elena Jubany, y os lo recomiendo muchísimo. Yo lo he leído en catalán, sé que está en castellano, no sé si es la misma editorial, pero en todo caso es el mismo autor y el título es el mismo, pero en castellano, Quién mató a Elena Jubany. De verdad que os lo recomiendo mucho. Están muy en boga hoy en día los programas de televisión basados en el true crime, en los sucesos de toda la vida, y también los libros que hablan sobre estos temas. A mí este tema, concretamente el fallecimiento de esta chica, no sé por qué me impresionó mucho, y todo lo que hubo alrededor y las deficiencias y las omisiones que hubieron en el, digamos, en el procedimiento, en la investigación judicial, y es un caso pues que he seguido de cerca y realmente admiro la familia de esta chica, como no sean por vencidos y antes de que prescriba el delito están intentando por todos los medios averiguar la verdad y que el verdadero culpable pues responda ante la justicia de los hechos que tuvieron lugar hace ya muchos años. Muy recomendable, de verdad. Otro libro, ¿cuál es el siguiente? El siguiente libro es de Pablo Ribero. Yo os dije en el vídeo donde os recomendaba libros para Sant Jordi que quería leer La cría de Pablo Ribero, y en ese vídeo una de vosotras me dejó un comentario diciendo que si quería leer La cría me recomendaba que antes de La cría leyera Las niñas que soñaban con ser vistas. Es del mismo escritor y de una temática ciertamente parecida. Con lo cual, bueno, yo compré La cría, lo tengo pendiente de leer, pero compré también Las niñas que soñaban con ser vistas. Yo en Semana Santa estuve fuera de mi ciudad, estuve en Bilbao, y en el trayecto de Bilbao hasta Lleida me lo leí del tirón. Sí que es verdad que yo no me mareo en el coche, que es letra grande, pero bueno, es la típica historia que te engancha desde la página número 3, que no puedes parar de leer, con un final muy sorprendente. La verdad es que me ha gustado muchísimo cómo escribe. La cría no lo he empezado, lo voy a empezar cuando acabe de grabar este vídeo. Nos explica la historia de una chica, una adolescente que desaparece en un centro comercial. Había quedado con su hermano que la pasaría a recoger, y bueno, cuando llega la hora la niña no aparece, y paralelamente nos explica la historia de un chico, de Pablo, además se llama así el protagonista, que está, bueno, pues va a ser papá, está en una agencia de publicidad ubicada en la Torre Iberdrola de Bilbao. Además, casualidades, porque yo estaba en ese momento ya volviendo de Bilbao y me hizo mucha gracia que el libro tuviese escenas a las cuales yo acababa de pasear por la orilla del río, por el Guggenheim, la Torre Iberdrola, etc. Entonces ese chico, pues bueno, que está en su mejor momento, digamos, vital a nivel profesional y a nivel personal, porque va a ser papá,
siento una cierta conexión y mucha desazón por la desaparición de esa niña. Se van desarrollando una serie de cuestiones y circunstancias que hacen que el final sea muy sorprendente. Os lo recomiendo muchísimo. Y el título tiene que ver porque tanto la niña que desaparece como cuestiones que suceden a posteriori, digamos, durante la trama de la novela, pues eso, tiene que ver con el ansia de el aparecer en las redes sociales. De hecho, ahora, por ejemplo, hay un programa de televisión, no sé en qué cadena es, pero Quiero ser famoso, donde te invitan a que subas tus vídeos para tener tu minuto de gloria, hacerte viral, etcétera. Pues como ese afán de protagonismo, ese afán de querer ser conocido, pues puede llevar en ocasiones a circunstancias muy trágicas, ¿no? Entonces, por eso una de vosotras, que no recuerdo el nombre, ya me perdonará, pero a la cual estoy muy agradecida porque el libro me ha encantado, me recomendó que para entender La cría leyera primero este. Me imagino que es porque la temática es muy parecida. Y de verdad que si no lo habéis leído, os lo recomiendo muchísimo. Un gran descubrimiento, Pablo Rivero como escritor. El siguiente libro que os quiero reseñar se llama La apelación. No lo tengo aquí, lo compré porque me llamó muchísimo la atención el título. Tiene algo de masoquista, por cierto. Y se lo he dejado a mi amiga Montse Simorra, que es muy lectora igual que yo, es la que me regaló el puntito de libro que os enseñé hecho con alambre, con una rosa de Sant Jordi. Y es un libro que ya os digo, me llamó la atención simplemente por el título y me llevé una gratísima sorpresa. O sea, la historia empieza cuando un abogado consolidado le pasa a sus dos ayudantes, a sus dos pasantes, a dos abogadas noveles, un expediente completo que está en fase de apelación, es decir, ha habido una primera sentencia que tiene que ser revisada por un tribunal superior y les pide a estas dos colaboradoras suyas para que con unos ojos, digamos, pues que les da la juventud, con la ausencia de prejuicios que a lo mejor un abogado ya más formado, pues al final acabas teniendo una serie de efectos que arrastras y que a lo mejor no te dejan ver, digamos, pues eso, con frescura, ¿no? Les da ese expediente y les pide que por favor, cuando hayan estudiado todo, respondan una serie de preguntas, como sería quién mató a una persona que aparece fallecida, cuál era el motivo, qué personas no son las que dicen ser, qué mentiras hay detrás, es decir, una serie de preguntas. Y entonces el libro empieza, bueno, esa es como la primera parte, sería el primer capítulo, y entonces todo el libro, que es muy gordo, es un libro que tiene muchísimas páginas, pero ya os digo que se lee de un volado porque muchas son correos electrónicos, pantallazos de WhatsApp entre las personas que forman una compañía de teatro. Es como si tú entrases a chafardear los correos electrónicos de un grupo y un grupo de WhatsApp. Y conforme lo que uno le dice al otro, el otro le contesta al uno, uno dice que estaba aquí pero luego en realidad 3 días más tarde le contesta a otro que estaba en otro sitio. Empiezas a ver que nada es lo que parece. Sí que en cierta manera hay varias cuestiones que son muy predecibles, os tengo que decir, o al menos pues hay cositas que se ven venir que no van a ser como se están explicando. Parece que hay unos motivos detrás, pero a lo mejor luego no son esos motivos, sino que son otros un poquito más retorcidos. Pero es un libro que en definitiva está muy chulo. Finaliza una vez las chicas han estudiado todos esos correos, todos esos WhatsApps, pues poco a poco el abogado las va ayudando y les va diciendo, vuélvete a leer esto, vuelve a darle, léete esto con otros ojos, tal, hasta que él las ayuda a ellas a, digamos, a preparar el argumentario para esa apelación. Porque una de las integrantes del grupo de teatro ha sido señalado como el posible culpable y tienen que acreditar que no había tal culpa y que el autor de esa muerte no ha sido esa persona que había sido condenada en primera instancia. El libro acaba de una manera, desde mi punto de vista, muy pícara, muy divertida, pero algo inquietante también, así que de verdad, la apelación os la recomiendo muchísimo. Ya os digo, no lo tengo físicamente, os dejaré una foto por aquí para que podáis identificar el libro y os lo recomiendo muchísimo. Y por último, el último libro que he leído es este de aquí, sería el número 19 del año 22, que es el libro de cocina de la señorita Eliza. Es un libro ambientado a mediados del siglo XIX en Londres, donde una chica que se llama Elizabeth Acton, que era de una familia
benestante, una familia acomodada londinense. A raíz de la quiebra de su padre se ve obligada a ponerse a trabajar. En principio esta chica le gustaba, era una solterona para la época, pues cuando una mujer cumplía los 30 años y no se había casado ni tenía pretendientes, ya se consideraba pues una solterona. Entonces a esta chica le gustaba mucho escribir poemas. Fue a hablar con un editor y le presentó un poemario. El editor casi que no le hizo ni caso y le dijo que bueno, que volviera, y le propuso que volviera con otro tipo de escritura y le propuso, por ejemplo, un libro de cocina. A Eliza esto le pareció, porque tenía un carácter como muy independiente y como mucho más avanzado a su época, pues le pareció casi un insulto. Pero a raíz de la quiebra del negocio de su padre, que se tienen que poner a trabajar ella y su madre, se les ocurre abrir una casa de huéspedes. Y al tener que abrir la casa de huéspedes y no poder pagar a una cocinera como tal, Eliza empieza a darle vueltas al tema de que podría empezar a escribir ese famoso libro de recetas que el editor le había pedido. Contratan una ayudante de cocina, una chica que se llama Anne, y se forja entre ellas un vínculo muy especial. Los capítulos van teniendo el título de diferentes recetas, no porque te vayan a explicar exactamente la receta dentro del libro, sino porque siempre esas recetas tienen algo que ver con lo que te va explicando el libro. Finalmente, es un libro que realmente existió Elizabeth Acton y fue la primera persona que escribió un recetario indicando los ingredientes y medidas exactas de esas recetas, cosa que anteriormente no pasaba. Los anteriores libros de recetas estaban pensados para grandes eventos, para comidas de muchísima gente, no tanto como para la economía doméstica o en la llevanza de una casa y las recetas con las cantidades que se podían utilizar en las casas. Así que me ha gustado muchísimo leer este libro, porque bueno, pues he conocido un poco más de cómo se inició el boom de los libros de recetas, pues bueno, con esta señora a mediados del siglo XIX en Londres, y como está salpicado con escenas costumbristas victorianas, y a mí es una época que me gusta muchísimo, pues lo he disfrutado un montón. Es muy diferente a los libros que yo suelo leer, pero me ha gustado muchísimo también. Así que estos son los 6 libros que he leído en estas últimas semanas, y os los quería reseñar un poquito más por si os apetecía leerlos. Son libros de verdad, todos los he leído 3, 4 días, 2 días, un día, alguno de ellos. Se leen, como os digo, muy facilitos, y ahora que viene ya la temporadita de empezar a poder tomar el sol, sentarnos en una terracita y tomar el fresco, os lo recomiendo muchísimo, porque mientras uno lee, no le da para dar vueltas al coco ni para otras cosas. Es un momento de asueto perfecto, y yo la lectura la disfruto tanto que me encanta compartirlo con vosotros. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya generado algo de interés sobre alguno de estos libros, que me dejéis un me gusta, y yo os espero en el próximo vídeo. Cuidaros mucho, adiós.